Buenos días a todos, bienvenidos. Hoy tenemos el gran placer de tener nuestro tercer webinar del semestre con Roberto Navas, un gran amigo, un compañero de muchas cosas durante muchos años. Roberto, bienvenido a este webinar. Entonces quería tomarme unos segunditos para contarles de Trusted Family. Nuestra compañía busca siempre estar adelante con la innovación. Entonces, nuestro lema es: cuando el legado se encuentra con la innovación, las empresas familiares prosperan. Hemos visto esta frase mucho tiempo que decía: la primera generación la crea, la segunda generación la crece y la tercera la destruye. Nosotros en Trusted Family lo que estamos es retando este refrán y diciendo que nosotros la estamos reinventando con todo el tema de digitalización. Por 2 décadas, Trusted Family ha sido la opción de cientos de familias en 27 países. Estamos buscando centralizar la información, simplificar la comunicación y capacitar a las futuras generaciones. Hoy en día, 200 de las familias más importantes en el mundo están fortalecidas por Trusted Family. Y lo bonito de esta compañía es que es una compañía que empezó por 2 miembros de las siguientes generaciones que estaban viendo unos desafíos dentro de su empresa familiar y estaban viviendo esos dolores que muchas empresas familiares viven. Entonces, 2 Edwards de la familia Aliaxis y Solvay crearon esta compañía ya hace más de 15 años. ¿Cuáles son esos retos universales que las familias empresarias están enfrentando? Vemos que las familias crecen cada vez más rápido que su patrimonio, y eso tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, y que están extendidas geográficamente. Luego, conectar con ellas de una manera directa es mucho más difícil. La disparidad de la información cuando tenemos miembros de la familia que están trabajando en la empresa familiar o que están dentro de los órganos de gobierno corporativo y otros que no trabajan en la empresa familiar, la mayor cantidad de conflictos se dan porque no tienen todos acceso a la misma información, y eso es un reto que Trusted Family está solucionando. El incremento de las estructuras de gobierno. Hoy tendremos, como vemos, muchas familias que están en G1, G2, G3, G4, G5, y como hemos visto, la mayoría de las empresas hoy en día ya están casi en G2, G3, G4, G5. Luego, la complejidad de las estructuras de gobierno es mayor, ya todos tienen consejo de familia, family office, tienen junta directiva, etcétera. Entonces es muy importante que las familias tengan un lugar donde puedan tener esas estructuras de gobierno organizadas y que todos puedan colaborar entre ellas. Los cambios de estilos de comunicación, ya los Next Gens lo que quieren es tener un espacio dentro del teléfono para poderse comunicar, que todo les llegue de manera inmediata, que puedan hacer reacciones, que puedan tener comentarios. Para eso Trusted Family es la solución. La preparación de la siguiente generación: cuando hablamos con nuestros miembros, vemos que el dolor más grande es cómo yo preparo a esta siguiente generación para que sean accionistas responsables, para que estén involucrados en la empresa familiar. Y aquí en esta charla les vamos a dar ideas de ese patrimonio emocional que las familias tienen. Los riesgos en la seguridad de datos es otra cosa interesante, porque muchas familias hoy en día están compartiendo toda esta información en mail o en chat o en WhatsApp y no se dan cuenta de la importancia que es de tener un lugar seguro donde no se pueda hackear, donde ustedes sepan que en toda esa documentación importante la tienen guardada en un lugar seguro. Y por último, quería comentarles que Trusted Family es un Operation System, pero además tiene una parte del Family Success donde está el Customer Success Manager acompañándolos todo el tiempo en el proceso, y el Family Community, que es el lugar donde nosotros estamos haciendo este tipo de educación para las familias, para que ustedes asistan a nuestros webinars, a nuestros summits y puedan tener acceso a las mejores prácticas. Entonces ya dejo de compartir pantalla y me voy con Roberto. Roberto, mil gracias por estar aquí con nosotros. Roberto, además de ser una persona que conozco hace mucho tiempo, me encanta su perfil porque es alguien que tuvo una empresa de familia muy importante que fue vendida, que hoy en día hace parte de otra empresa de familia, y todo el trabajo que hace con Impact Investing, con filantropía, con oficinas de familia, viene desde su experiencia y un poco de los dolores que él ha vivido dentro de su empresa familiar. Entonces, Roberto, mil gracias por estar acá, bienvenido y te cedo la palabra.
Claudia, muchas gracias y buenos días a todos. Es un gusto tenerlos aquí y compartir con ustedes este espacio. Antes de comenzar, quisiera saber si están oyendo bien y la traducción está funcionando, eh, simplemente por temas de logística. Entonces, si a alguien no le está funcionando la traducción o el audio no le está llegando bien, eh, Por ahora no tenemos nadie contándonos nada negativo. Acá tengo fuerte y claro. Muy bien. perfecto. Bueno, entonces, antes de comenzar con la presentación, y aclaro, hice una presentación simplemente como para distraer el ojo y no verme todo el tiempo a mí en pantalla, porque los conceptos que vamos a hablar son conceptos relativamente sencillos y a veces eso es lo que los hace difíciles de aplicar en el día a día. Empiezo siempre por decir que muchas veces como personas, como miembros de familia, o como empresarios subestimamos el valor que tienen las empresas de familia, los negocios y en esencia todas las inversiones en la sociedad y en lo que hacemos. Todos los que hacen parte de empresas familiares o que han asesorado familias en sus procesos patrimoniales son plenamente conscientes que las empresas familiares y los negocios familiares son la esencia de la sociedad y la economía. Y en la medida en que nosotros podamos tener empresas y familias más sanas, vamos a tener, por supuesto, una economía mucho más sana y mucho más pujante. Entonces, entrando ya directamente a la conversación, eh, quisiera empezar simplemente por aclarar un concepto que a veces se nos olvida, y es que el patrimonio familiar es mucho más que simplemente los activos financieros. Es muy frecuente que la gente cuando habla de su patrimonio familiar tiende a referirse exclusivamente al componente financiero de su patrimonio, eh, y descuida otros componentes, otros activos que son quizás más importantes en algún momento de la vida y en general, para mí, los determinantes de que ese patrimonio familiar subsista en el tiempo. Está divinamente demostrado, y lo dijo James Hughes en varios de sus libros, que las familias que no gastan la misma cantidad de recurso, entendiendo tiempo, dedicación y esfuerzo en construir los activos no financieros de la familia, tienen una mayor probabilidad de fracaso en eso, en ese dilema que mencionabas tú hace un poquito de la tercera generación. Entonces, el, el patrimonio familiar tenemos que entenderlo como todos los activos o todas las cosas materiales o inmateriales que le generan valor a ese patrimonio de la familia, que le pueden construir valor a sus miembros o a las familias en general y por ende a la sociedad. Si nosotros pensamos las cosas que hacen rica a una familia, pues tendríamos necesariamente que empezar por el tema de la salud, por temas humanos, por temas sociales, por temas emocionales, que son además los que nos duelen más en el día a día. Y por supuesto está el componente de activos financieros, pero hay mucha cantidad de activos que a veces no les prestamos la misma atención. Aquí hay una realidad que a veces obra en contra de esta visión más holística y es que desafortunadamente en la industria muchos de los asesores tienden a concentrar su atención en los activos financieros esencialmente porque son los más fáciles de cuantificar y por ende sobre los cuales es más fácil de calcular un valor agregado a la hora de cobrar un servicio. Entonces, vemos con frecuencia asesores patrimoniales de familia que se centran y le gastan muchísima atención a los temas estrictamente financieros porque es lo que les queda fácil cuantificar y valorar. Sin embargo, cuando empezamos a mirar los procesos familiares, lo es que los grandes conflictos, los grandes problemas interfamiliares normalmente no se dan por la gestión de los activos financieros, sino por el contrario se dan por el aprovechamiento de los activos de gozo, por poner un ejemplo cualquiera. Tú lo has visto, Claudia, y seguramente conocen todos casos de familias que han tenido conflictos terribles por ver quién usa la casa de verano más o menos, quién tiene el piso más alto en el edificio, etcétera, etcétera. Entonces,
En la medida en que entendamos que el patrimonio familiar no solo son activos financieros, tenemos que empezar a entender cómo construir y cómo trabajar esos otros activos para que crezcan y se fortalezcan a la par con el capital financiero. Yo el caso que menciono naturalmente es el tema de la reputación familiar, el goodwill, la formación en valores o las redes que van construyendo las familias. Si volvemos a eso que mencionabas tú ahorita al principio de la presentación, que las familias están creciendo exponencialmente, pero los patrimonios no crecen exponencialmente, vemos que en la medida en que el tiempo pasa para las familias y llegan las nuevas generaciones, lo que vamos entendiendo es que otros activos, quizás no financieros, resultan más importantes a la hora de crecer el patrimonio familiar. El caso de las redes, por ejemplo, es importantísimo. De pronto, un miembro de la primera generación no tiene suficiencia patrimonial para darle una base patrimonial sólida a sus nietos o bisnietos, pero claramente el hecho de darles un nombre y una buena reputación y además conectarlos con actores relevantes dentro del mundo económico y social es una ayuda mucho más grande a que le diera un capital semilla para comenzar. Entonces, me gusta empezar con este ejercicio de entender el capital, el patrimonio familiar, porque cuando vamos a hablar más adelante de los valores de alineación, los valores familiares, tenemos que entender que es más que solamente agregarle unos criterios de responsabilidad a la hora de invertir a la gestión de un patrimonio o de un portafolio financiero y tiene mucho más que ver con tratar de darle coherencia a todo el proceso de gestión patrimonial. Entonces, si uno piensa en el tema del el valor real de los activos, y no hablo del valor real en términos comerciales, sino hablo del valor real de los activos o de los componentes del patrimonio familiar en el tiempo, pues vemos que no todos valen lo mismo en un determinado momento de la vida familiar. Si uno se pone a mirar, eh, hay momentos en los cuales si falla la salud, pues el dinero no sirve de nada y eso todos lo entendemos. Pero a la hora de gestionar los patrimonios familiares, nosotros normalmente le damos muchísima prioridad y muchísimo énfasis al desempeño financiero de nuestros portafolios o de nuestro patrimonio líquido y a veces descuidamos lo que es la construcción de los otros componentes del patrimonio familiar. Entonces, el primer concepto que me parece importante rescatar de este tema del patrimonio familiar es si nosotros entendemos que el patrimonio es diverso y se compone de múltiples activos y hechos que transforman o afectan la vida de la familia, la mejor manera de que ese patrimonio compuesto de elementos tan heterogéneos funcione de manera armónica y coherente y por ende tenga la capacidad de progresar es teniendo esa visión integral del patrimonio y aplicando los principios y valores familiares a cada uno de esos componentes. A veces no es tan fácil de identificar porque, claro, es relativamente fácil y concreto decir voy a aplicar un filtro de criterios ASG para la selección de los activos financieros que componen mi portafolio. Pero en otro momento dado estoy descuidando las políticas de recursos humanos de la empresa familiar, de manera que están diciendo una cosa distinta a lo que dicen los valores de mi familia. Tenemos que tener mucho más coherencia en ese concepto. Y aquí quiero pasar al siguiente tema que es importante entender y es cómo uno no puede subestimar la importancia de aprovechar los recursos de los que disponemos en la gestión patrimonial familiar.
Aquí quiero hacer una mención especial y esto es pues eh, mucho más presente en América Latina y en algunas culturas, y es que muchas veces hay miembros de las familias cuyos aportes no son tenidos en cuenta de una manera tan relevante ni tan seria. Y muchas veces las familias, por concentrarse en la gestión de los activos financieros, descuidan el potencial que tienen otros componentes importantes de su patrimonio. Entonces, eh, Roberto, se te está cortando. Si quieres apagar el hables video, muy capaces, perdón. que se te está cortando un poquito por si quieres apagar el video. Ah, bueno, ya lo apago, dame 2 segundos porque no sé cómo. Listo, perfecto. Ahí mejor. Sí. Ok, entonces, como les decía, las familias tienen que ser conscientes de aprovechar todos los recursos con los que cuentan dentro de su familia para la gestión de ese patrimonio familiar. Ve uno con frecuencia familias que no son conscientes de lo que sus miembros podrían aportar en esos procesos de gestión, y vemos familias que se concentran tanto en la gestión de los recursos financieros que le dan toda la prioridad a la hora de las conversaciones y decisiones familiares. Cuando empieza uno a ponerle el componente de valores a ese ejercicio de gestión patrimonial, en conversaciones en donde el lado humano y en donde el lado mucho más de significado empieza a tomar relevancia sobre las puras consideraciones financieras. Y evidentemente, dependiendo de las estructuras de los patrimonios familiares, porque en algunos casos hay familias que aún tienen su empresa familiar, hay familias que ya han tenido un evento de liquidez y lo único que tienen es inversiones, o hay familias que han diversificado y por ende tienen distintos activos dentro de ese componente del patrimonio familiar. Es muy importante entender cómo la gobernanza y el patrimonio familiar interactúan. Si nosotros volvemos al concepto básico de que la gobernanza familiar no es nada distinto a la forma de tomar decisiones y que es un ejercicio que practicamos en el día a día desde que nacemos, pues tenemos que entender que las normas y la gobernanza que nosotros introduzcamos a la gestión del patrimonio familiar tienen que estar debidamente articuladas con las normas de gobernanza y el gobierno corporativo de las entidades que hagan parte de ese gobierno corporativo. No es infrecuente ver que el gobierno corporativo de una empresa familiar choque o no refleje los valores de un protocolo de familia o una constitución familiar. Entonces, si seguimos hablando de coherencia en la gestión del patrimonio y seguimos hablando de cómo imprimir los valores familiares y los principios en la gestión de ese patrimonio visto de manera holística, entendemos que hay que prestar especial atención a que las normas de gobierno corporativo, las formas de toma de decisiones, reflejen esos valores y esos principios familiares. Si uno Yo mira, te y no me quiero. te quiero interrumpir Dale. aquí para irnos a la primera parte que estabas hablando de patrimonio familiar, porque me encanta una pregunta que tengo acá que dice, ¿qué estrategias sugieres para gestionar el patrimonio emocional dentro de una familia, asegurando que los valores y tradiciones se mantengan a lo largo de generaciones? Y yo quería traer aquí un ejemplo que tú y yo conversamos cuando estábamos haciendo esta charla, y era un ejemplo de familias colombianas y en específico una que conocemos muy bien. Es una familia en donde la segunda generación son 11 hermanos y de ahí pues todos los primos que se han derivado de esta familia. Y lo interesante para uno como miembro externo de ver cómo ese patrimonio emocional han logrado pasarlo de generación en generación y cómo cuando uno conoce un miembro de esa familia le impresiona que todos son como cortados por la misma tijera. Y uno empieza a investigar y a decir cómo harán para que todas las personas se parezcan,
por el lado bueno, ¿no? Que sean trabajadores, responsables. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos de estos miembros de estas familias y me impresiona ver lo parecido que son. Y cuando uno se va a ver hacia adentro, se da cuenta que estas familias afortunadamente han logrado tener un lugar donde estas primeras generaciones vivieron, crecieron y empezaron su empresa familiar. En este caso es un pueblo en una parte de Colombia muy pobre y esta familia logró mantener esta casa y han hecho a lo largo de las generaciones varias casas y entonces es un lugar donde se van todos de fin de año y donde estas siguientes generaciones que de pronto no están tan cercanas a cómo se generó este patrimonio, no están cercanas a cuáles eran estos valores de las familias al principio, que de pronto tienen otro momento económico porque la familia ya tiene otro tipo de economía mucho mejor que antes, obviamente. Entonces es como yo le enseño a mis hijos y a mis nietos, no a través de que yo le cuente una historia, lo cual funciona muy bien, sino que yo viva un legado, que yo Ujú. realmente vea cómo mi abuelo, mi papá, mi hermano trata a las personas de ese pueblo, cómo son venerados y admirados dentro de ese pueblo. Entonces es una manera espectacular ese patrimonio emocional de yo lo paso, pero es una vivencia. Entonces, estas casas que a veces hablamos de recreo, cómo es importante no perder este lugar de donde venimos para que estas siguientes generaciones realmente se conecten con este patrimonio emocional. Robert, yo quisiera que tú nos dieras también otro ejemplo de cómo también la filantropía ayuda para poder vivir este patrimonio emocional del que estamos hablando. Mira, tú diste en el punto, y para cualquiera que sea papá en esta conversación, es evidente que la única manera real y efectiva de enseñar es mediante el ejemplo, porque uno puede decir lo que quiera, escribir protocolos de familia, hacer normas súper estrictas, incluso poner sanciones al incumplimiento de ciertos comportamientos al interior de la familia. Pero si uno no es consistente en su ejemplo, es muy difícil imprimir los valores. Y eso parte de una realidad elemental. Y es que a mí me pueden decir que yo tengo que ser honesto, pero la única manera en que yo lo puedo llevar a la práctica es entenderlo en la vida real. ¿Qué significa ser honesto en las distintas circunstancias? Si a mí me queda claro, por ejemplo, el concepto de que uno no puede ser honrado a medias, porque en el momento en que yo me robo un lápiz, dejé de ser honrado, ya ese no es un valor relativo, o se es o no se es, y me repican y me repiten ese ejemplo en el día a día, al final, aunque yo no sepa cómo se llaman esos valores o no sea capaz de recitarlos de memoria como están redactados en los documentos familiares, sí es evidente que van a marcar la forma como me comporto, la forma como educo a mis hijos y la forma como interactúo con la empresa y con la sociedad. Eso que dijiste del valor de los activos de disfrute es este ejemplo que estábamos poniendo acá. Y es, uno a veces dice, no, es que mantener esa casa de recreo es el peor negocio del mundo porque me genera muchísimos gastos y, y de pronto dice uno, es el último resquicio de unión familiar, es el último lugar privilegiado en donde todos llegamos, todos nos sentimos iguales y todos nos sentimos bienvenidos. Entonces, aunque cueste dinero, financieramente sea un mal negocio, es un valor importantísimo para la construcción del patrimonio familiar. Y hablando de cómo transferir eso a las generaciones, por supuesto el ejemplo tiene que ser contundente, por supuesto el ejemplo tiene que ser consistente. Además es importante hacer algunas veces el ejercicio de hacer explícitos y tangibles los valores y principios que gobiernan una familia. Entonces, cuando oye uno al abuelo diciendo, es que en esta casa se respeta y no se le pega a las mujeres, por poner el ejemplo más tonto de todos, eso se vuelve una norma y un principio, pero fíjense que es mucho más profundo que solo no pegarle a las mujeres. Es un mensaje clarísimo que está mandando la primera generación diciendo, aquí la violencia no es aceptada,
Aquí consideramos a las mujeres nuestros iguales o superiores en muchos casos y por ende todos nuestros comportamientos tienen que reflejar eso. Y eso debería traducirse igualmente en la gestión de los activos. Si uno va al final del asunto, lo que se da cuenta es que eso que me dijeron a mí no le pega a las mujeres, puede traducirse clarísimo en políticas de inclusión y equidad de género a la hora de construir un portafolio financiero. Y el último concepto que quería mencionar con eso es cuando van pasando las generaciones, van creciendo exponencialmente las familias y pasa el tiempo, también cambia el lenguaje y cambia la manera de vivir esos valores. Tú y yo lo hablamos cuando estábamos preparando esta charla y es, nosotros no podemos juzgar a nuestros abuelos o bisabuelos por la forma en que se comportaron hace 100 años en una realidad completamente distinta a la nuestra. Por eso es tan importante identificar los valores y no las acciones, porque los valores que guían las acciones son los que no deben cambiar en el tiempo. Uniéndolo con lo que mencionabas de filantropía, y lo vamos a ver más adelante, la filantropía lo que pasa es que es una manera muy clara, muy evidente y sobre todo incuestionable de ejercer esos valores humanitarios, porque cuando uno lo hace en los activos financieros, es más fácil encontrar oposición. Si yo digo, voy a invertir en unas acciones en la bolsa de los Estados Unidos y voy a incluir unos criterios de impacto, yo puedo encontrar oposición de mis asesores o incluso de miembros de la familia que me van a decir, no, pero es que eso entonces el retorno se vuelve concesionario o nosotros aquí estamos es para hacer dinero, el bien lo hacemos con la fundación. Y precisamente cuando uno va a la fundación, lo que está diciendo es, aquí tenemos carta blanca para imprimir nuestros valores en lo que estamos haciendo. En los niños y en las generaciones jóvenes, la filantropía es una manera muy didáctica y muy práctica, además que llega mucho al corazón de cómo ejercer esos valores y esos principios familiares. Si tú miras, por ejemplo, esa familia que tú mencionabas, llevan 3 generaciones o 4, no estoy seguro, y siguen manteniendo, a pesar de que ya nadie vive allá, siguen manteniendo un arraigo profundo con ese terreno originario de su familia eh, con todo ese entorno. Y la razón por la cual lo han mantenido no es solo porque hayan preservado el activo de disfrute familiar, sino es porque han hecho explícito, constante y consistente la relevancia de lo que ellos le deben a esa tierra y de cómo quieren devolverle a esa tierra. Ahora, para todo este tema de dar ejemplo, de aplicar en la práctica esos valores de manera consistente, es importantísimo entender lo que es la gobernanza familiar y la gobernanza empresarial. Yo no me voy a detener mucho en cómo construir una política familiar o cuáles son las bondades de hacerlo, pero sí quiero hacer énfasis en el tema de que hay que prestar muchísima atención a que las normas que rigen nuestras empresas no se contrapongan a las que rigen a nuestra familia. Entonces, les voy a poner un par de casos concretos. Si yo estoy diciendo en mi familia y lo pongo en mi protocolo que nosotros tratamos a las mujeres igual que a los hombres y las consideramos igual de valiosas y queremos darles la misma cantidad de oportunidades y demás, eso debería haberse reflejado en la gobernanza empresarial. En la gobernanza familiar debería haber acciones concretas y normas concretas que promuevan eso, porque de otra manera lo que sucede es que con el tiempo, si la familia mantiene unos valores robustos, termina desconectándose de la empresa familiar. ¿Por qué? Porque no se sienten identificados, porque no la ven como un vehículo real de manifestar en lo que creen y por lo que luchan. Entonces, en la medida en que uno logre generar armonía de las reglas de gobierno corporativo y de la gobernanza familiar con la empresarial, va a haber mucho más coherencia y va a ser mucho más fácil que la familia se sienta atraída a participar activamente en su empresa como un vehículo poderoso de poner en práctica esos principios y esos valores. Ahora, quiero hacer aquí un brinco, no sé si quieras, te estás en silencio, Clau. Sí, una pregunta rápida que hablábamos ese día para que no nos tome mucho tiempo, pero lo quería poner sobre la mesa. Y es que cuando hablábamos
por ejemplo, en la equidad de género, yo he visto eso mucho en las familias y como tú me decías, ahí el que hable más duro es el que toma las decisiones, ¿no? Entonces muchas veces puede que en la familia haya o mujeres o caracteres más débiles o las personas que simplemente van por donde vaya la corriente y es como crear ciertos mecanismos dentro de la familia para darle voz a esas personas que no tienen voz y que esas pensamiento de hacia dónde quiero ir y cuáles son los valores y cómo yo veo la empresa de una manera distinta a mis hermanos, pues se le dé valor. Entonces tú hablabas de ciertos mecanismos para darle voz dentro de la gobernanza a esas personas que no hablan tan duro, por ponerlo así. Buenísimo que me hayas acordado porque ese es uno de los ejemplos prácticos y que afecta a un gran número de familias y es, yo lo llamo la disparidad de volumen y en algunos casos obedece a la posición generacional, en algunos casos obedece a la dedicación profesional o a la formación profesional y en algunos casos obedece a el rol que cumple cada uno dentro de la empresa o dentro de la familia. Entonces, cuando uno tiene un conflicto familiar, por ejemplo, muchas veces la voz que más suena es la de la abuela, que es la llamada a ser la juez de paz, la llamada a resolver ese conflicto y tranquilizar a las partes. Pero muchas veces ese ejercicio no se hace de manera eficiente en la empresa o en los negocios o en la gestión del patrimonio familiar. Entonces, se sientan los hombres de la generación uno, a veces invitan a los de la generación 2 y deciden cómo van a invertir, porque son los que crearon la fortuna, porque son los que están involucrados en el día a día de la gestión patrimonial y tienen formación de negocios. Entonces, la opinión de la tercera generación o la opinión de las mujeres que no están involucradas en eso del día a día tiende a sonar menos duro que las voces de aquellos que están ahí. Cuando uno está construyendo las estructuras de gobernanza, tanto familiar como empresarial, de lo que tiene que asegurarse es que todas las voces tengan el mismo volumen, que no sea una cosa que, como papá dijo, nadie más discute, o no digamos lo que tiene que decir la tía loca o la hermana hippie, sí, o el hermano bohemio, o el artista. Hay que oír todas esas voces porque si uno entiende otra vez la heterogeneidad de los componentes del patrimonio familiar, y descubrimos que en muchos escenarios resulta muy relevante la voz de esos que nunca oímos. Entonces, eso que tú decías es importantísimo. Hay que asegurarse que la gobernanza favorezca la participación de la familia y que ayude a subsanar unos errores o unos defectos de facto que se producen, como ese de la diferencia de volumen entre las voces de los miembros de la familia. Y cuando uno empieza a hacerlo en la práctica, a veces pueden ser mecanismos puramente legales, como por ejemplo decir, eh, un determinado miembro de familia que no está en la empresa familiar. Yo vi esto, por ejemplo, en una familia y es que todas las decisiones las tomaban los miembros de la familia que trabajaban en la empresa, pero todos los miembros que no trabajaban en la empresa tenían derecho de veto sobre las decisiones. Entonces, como era tan difícil lograr que todos los miembros de la familia participaran en la conversación y en la toma de decisiones, pues la administración era mucho más ágil si los procesos los adelantaban con los miembros que estaban presentes. Pero aún así, todos los miembros de la familia se mantenían ese derecho de vetar una decisión. Eso además tenía una consecuencia positiva y es que empieza a generar consensos, porque si los dos hermanos que llevan la empresa familiar, que están juntos en el día a día, que toman las decisiones, saben que su otro hermano tiene derecho de veto, pues probablemente lo que van a hacer es asegurarse de confirmar con él antes de someterlo a su consideración para ahorrarse el tiempo y lograr que se apruebe esa política. Y, y aquí, digamos, me parece importante saltar a otra cosa que es el tema como tal de la planeación financiera o la planeación patrimonial de las familias. Porque nosotros en la vida y por naturaleza humana nos comparamos todo el tiempo. Entonces uno siempre está viéndose a sí mismo y ese refrán de que el jardín del vecino siempre es más verde.
es una realidad en todos los temas prácticos de la vida. Y no está mal, como decía o como dice Alain de Botton, el filósofo, él, él dice el problema no está en sentir envidia, sino el problema está en que la enfocamos. Entonces yo en vez de envidiar la casa de mi vecino, debería estar era envidiando su hogar. En vez de estar envidiando a la mujer del amigo, uno debería estar era eh, envidiando su matrimonio. Y lo mismo pasa en los temas de gestión patrimonial, porque resulta que cuando yo estoy hablando de planeación patrimonial, yo tengo que asegurarme de que las cosas que yo planeo, las metas que me pongo y los criterios que utilizo se adaptan y se ajustan a las expectativas familiares. El éxito financiero es un concepto completamente individualista. Entonces, si yo me enfoco solamente en el tema del rendimiento financiero absoluto, estoy dejando de lado otros criterios que son importantísimos para la empresa. Yo hago una analogía con la relación que tienen los CEOs o los directores de compañías frente a los accionistas. Cuando veníamos la práctica tradicional de que la prioridad era generar valor económico para las empresas y específicamente para los accionistas, todas las otras conversaciones pasaban a segundo plano. Y eso generaba procesos, digamos que nocivos en muchos casos. En la familia pasa lo mismo. Si yo me dedico a gestionar mi patrimonio familiar con la mentalidad exclusiva de generar retornos financieros, puede que tenga unos retornos financieros extraordinarios, pero puede ser a costa de la satisfacción y de las expectativas de mi familia. En las familias, uno de los temas, y lo hablamos tú y yo en nuestra conversación, que es muy común, es esa discusión tirante entre el bienestar de la empresa familiar y el bienestar económico de la familia. Entonces, ¿en qué momento aumento el pago de dividendos a costa del capital de trabajo o la posibilidad de crecer de mi empresa familiar? ¿Y en qué momento bajar los dividendos voy a terminar afectando directamente el bienestar de los miembros de mi familia? Entonces, a mí me gusta mucho aplicar este concepto de la planeación basada en metas, porque lo que lo obliga a uno es a entender que yo estoy planeando una gestión patrimonial para una familia, no en abstracto. Yo no estoy hablando exclusivamente de retornos financieros netos, estoy hablando de todos los otros componentes que me pueden afectar. Yo te ponía el ejemplo en esa conversación de una persona que asesoré hace unos años. Era una persona joven de la primera generación que estaba arrancando, eh, y le salió una oportunidad de inversión muy atractiva que financieramente hacía muchísimo sentido, pero que tenía una limitación importante de liquidez. Resulta que esta persona tenía hijos mellizos y hizo la inversión, quedó completamente invertido e ilíquido, y al año de haberla hecho, sus dos hijos fueron aceptados en la universidad, con tan buena y mala suerte que fueron aceptados en dos universidades de primer nivel en los Estados Unidos, en que el costo anual de sus universidades era superior a los $100,000, y esta persona, pues básicamente le tocó salir a tomar un préstamo por primera vez en su vida porque no había contemplado que su familia iba a evolucionar hacia allá y había invertido todo su capital. Y sufrió muchísimo. Y el desgaste familiar de entender que no podían cubrir esos gastos estresó muchísimo a la familia, y por ende, si uno lo mira como este análisis que estamos haciendo, pues evidentemente no fue una gestión eficiente del patrimonio familiar. El concepto de la planeación financiera basada en metas es importante mencionarlo, y lo traje a colación en esta conversación sobre integración de valores en la gestión patrimonial, porque si uno mantiene esto como una de las políticas fundamentales en la construcción de una política de gestión patrimonial, logra que no se produzca esa desconexión entre la parte material y económica y la parte humana. Uno logra que todo tenga que revisarse con ese lente de familia y de humanidad. Entonces,
yo siempre pongo el ejemplo de que es relativamente difícil o es mucho más difícil controlar el resultado financiero de una inversión de lo que es controlar el gasto familiar. Y si uno le aplica el tema intergeneracional, pues evidentemente mantener el mismo nivel de vida a lo largo de las generaciones con familias que están creciendo exponencialmente se vuelve mucho más complejo. Y eso implica que uno tiene que empezar a tomar decisiones. Entonces, ¿cuáles son esas decisiones? Es yo como familia voy a priorizar ciertos temas porque sé que en 2 o 3 generaciones el dinero no me va a alcanzar para darles a mis hijos, nietos o bisnietos todo lo que les estoy dando hoy. Entonces, hoy por hoy, y lo hablamos tú y yo también con el ejemplo, cuando uno tiene la familia, que es la primera generación, el padre que ha creado la fortuna es alguien que apostó duro, concentró su riesgo y probablemente vino de un escenario de escasez o de trabajo y su tentación es a darle a la segunda generación todo lo que él no tuvo. Y eso implica educación primordialmente, pero también en muchos casos alimentación, una vivienda cómoda, etcétera. En la medida que pasan las generaciones, las necesidades cambian, las realidades cambian y al cambiar las realidades uno se tiende a acostumbrar a ciertos beneficios de haber crecido dentro de esa familia. Si uno no hace su planeación financiera basada en metas y no está forzado a priorizar cuáles son las cosas que yo quiero promover, evidentemente estoy desconectando mi gestión patrimonial con la gestión de mis principios y mis valores familiares. Voy a pasar aquí un poquito rápido, claro, porque veo que estamos graves de tiempo y no hemos llegado a la parte clave de la conversación. Pero termino este capítulo simplemente por decir que eso que hablaba al principio de que nos comparamos con los valores equivocados es un error muy frecuente en la gestión patrimonial de familias porque utilizamos benchmark o medidas de comparación que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Entonces, a mí como familia me puede importar muy poco que el índice de SP500 suba o baje si no tiene ninguna relación con mi situación familiar. Yo tengo que encontrar las medidas que efectivamente me digan de una manera eficiente que estoy cumpliendo con mis metas de planeación y que la gestión de mi patrimonio familiar se está alineando con las necesidades y expectativas de mi familia. Entonces, entramos al punto central de la conversación y es cómo integramos los valores familiares en la gestión patrimonial. Hemos hablado durante esto, no sé si quieras algún comentario antes o voy muy No, rápido. perfecto. Sí. Entonces, hemos hablado en muchísimos casos indirectamente de las cosas o de las maneras en las cuales nosotros podemos imprimir los valores en la gestión patrimonial. Si recapitulamos lo que hemos dicho, entendiendo que el patrimonio familiar es un grupo diverso de activos, no solo financieros, claramente los valores y principios de la familia se manifiestan de manera distinta en cada uno de ellos y la forma práctica de llevarlos a la acción también cambia dependiendo de los activos, del momento de la vida de la familia y en dónde están participando. Si uno mira, hay muchísimas maneras de traducir eso, que empieza por el ejemplo y que se incluyen políticas dentro de la gestión patrimonial familiar para facilitar la vivencia real y material de esos valores. Entonces, lo primero, y digamos la manera más sencilla de empezar a entender esto, es que las familias deberían crear una política de inversión que esté alineada con esos valores y que incorpore eso en sus estrategias de inversión y filantropía. Eso, pues por sus siglas en inglés, es un IPS o un Investment Policy Statement. En español lo podemos llamar una política de inversión y es una discusión que es importante tener al interior de las familias en donde uno dice hasta qué punto está dispuesto a priorizar el retorno financiero u otros tipos de bienestar en la gestión de los distintos activos familiares.
Lo segundo es el concepto del continuo de capital, en el cual voy a profundizar un poquito ahorita, y es entender que los distintos pools de capital o las distintas fuentes de capital o de activos de una familia no son silos independientes. Ese paradigma tradicional que hemos oído, que la mano derecha no se entera de lo que hace la izquierda, es algo que tenemos que empezar a cambiar, porque lo que tenemos que empezar a procurar es que toda la gestión patrimonial, vuelvo a repito, de los distintos tipos de activos y del capital financiero, tenga una política y una estrategia coherente y consistente, independientemente de cuál sea la fuente de ese capital, cuál sea el uso que se le da y cuál sea el objetivo que se está persiguiendo. Y obviamente es importante tener en cuenta que hay una pluralidad enorme de oportunidades porque las soluciones de inversión alineada con valores existen para cualquier tipo de activo dentro de esa masa patrimonial. Uno puede hacer inversiones basadas en valores invirtiendo solamente en acciones en mercados públicos o puede uno hacer esto con gestiones activas o pasivas. Yo puedo invertir directamente en compañías, yo puedo gestionarlo mediante las normas y políticas que rigen el funcionamiento de mi empresa familiar. Yo puedo imprimir esos valores en todos los distintos tipos de capital, de todas las distintas estrategias, porque al final del día se vuelve es un principio rector de cómo gestiono mi patrimonio. Aquí quiero hacer simplemente una pausa en esto y es otra vez por donde empecé. No podemos perder de vista que la riqueza familiar y los patrimonios familiares son importantísimos dentro de la economía global y tienen un componente adicional que muchas veces la empresa no tienen o las empresas públicas y es que no tienen las limitaciones tradicionales de otras instituciones patrimoniales porque tienen total libertad de hacer con su capital lo que realmente se ajuste a las necesidades y aspiraciones de la familia. ¿Eso qué quiere decir? Que para una empresa familiar o para un patrimonio familiar es muchísimo más fácil imprimir criterios subjetivos o humanísticos y de valores o priorizar estos temas en la toma de decisiones que lo que tendría que hacer un institucional. Ojalá lleguemos pronto y vamos por buen camino a que los institucionales también sean medidos con esa vara y no puedan ser ajenos a la realidad de lo que tienen uno que cambiar en el mundo mediante el uso de los patrimonios. Aquí en esta gráfica no me voy a detener mucho, pero es un poco lo que les estaba contando, cómo el impacto en lo que yo hago o la impresión de los valores, pues aplica tanto para las inversiones familiares, patrimoniales, para la fundación, el negocio familiar y obviamente en los ámbitos más personales o más de negocio. En donde sí me quiero detener es en este concepto del continuo de capital. Esta gráfica es un poquito eh, saturada, pero para explicarla de una manera muy sencilla, si nosotros entendemos que las fuentes de capital no son silos independientes y eh, no están aisladas la una de la otra, sino que el capital como tal, y capital, aquí vuelvo y repito, el capital implica activos financieros y no financieros, eh, es un continuo que permite moverse entre los distintos espectros del abordaje del impacto. Entonces, si ustedes miran en esta gráfica, en un lado de la pantalla tenemos lo que es la inversión convencional, es decir, las inversiones financieras que no tienen en cuenta ningún tipo de impacto o beneficio adicional. Y del otro lado tenemos la filantropía convencional o tradicional, que llamo yo la asistencialista, que por fortuna también se está eh, eh, transformando. Y en el medio tenemos todo un espectro de inversión o de posibilidad de inversión con distintos niveles de impacto, con eh, cómo se ve eso en la práctica, qué representa en términos de objetivos financieros y objetivos de impacto. Entonces, si empezamos a movernos en la pantalla desde la inversión convencional hacia la derecha, empezamos por decir, vamos a incluir unos criterios ASG, es decir, criterios que tengan en cuenta eh, factores ambientales, sociales y de gobernanza. Puedo empezar por un filtro negativo.
El filtro negativo yo digo que se lo inventaron las comunidades religiosas, porque las primeras personas que empezaron a prohibirle a sus asesores financieros o a sus gestores invertir en determinado tipo de activo fueron esas comunidades que basadas en la fe decían, usted no puede invertir en licor o no puede invertir en drogas o no puede invertir en juegos de azar, etcétera. Entonces, ese primer componente es simplemente decir, voy a evitar el mal. Yo como inversionista o como familia voy a excluir a los pecadores en mi práctica. ¿Eso qué quiere decir? En el caso de una empresa familiar, no voy a contratar con proveedores que tengan dudosa reputación. En el caso de una inversión, no voy a invertir en ciertas industrias que me parece que están haciendo un daño ambiental terrible. Y eso, en términos de objetivos financieros, pues evidentemente implica que hay rentabilidad de mercado tradicional. Y en términos de objetivos de impacto, empieza por una aproximación un poquito tímida en donde dice simplemente voy a evitar el daño, que ya es más de lo que estoy haciendo porque conscientemente y expresamente estoy diciendo voy a evitar el daño. Cuando me empiezo a mover a la derecha, hablamos entonces ya de los filtros positivos. El filtro positivo es más bien un tema de integrar la sostenibilidad y las buenas prácticas. Todas estas conversaciones que hemos tenido y que han venido tomando más relevancia de la responsabilidad social corporativa y las buenas prácticas empresariales, las compañías del sistema B, el concepto de Great Place to Work, etcétera, están en este filtro positivo, en donde yo no solo excluyo a los pecadores, sino que busco expresamente incluir a los que están produciendo bien. Entonces no invierto en petróleo, invierto en energías sostenibles. No invierto en bonos tradicionales, sino en bonos verdes. Y desde el punto de vista de mi compañía, no solamente evito contratar con proveedores que tengan fallas en su cadena de producción, sino que además busco utilizar proveedores que están siendo responsables con el planeta o con sus políticas de contratación. Esto aquí otra vez en objetivos financieros tenemos una rentabilidad de mercado y empieza ya a beneficiar a todos los stakeholders. No solo evita daños, sino empieza a beneficiarlos. Después pasamos al criterio o al concepto de inversión de impacto, y empieza a pasar lo mismo, y es, a medida que me voy moviendo a la derecha, van primando los objetivos de impacto sobre los objetivos financieros, y en la práctica, en la inversión de impacto, yo puedo decir, solo voy a invertir con la intención de generar impacto social, ambiental, positivo, movible, pero que tenga retorno financiero. En la medida que me muevo a la derecha, ese retorno puede ser un poquito concesionario o inframercado porque empiezo a entender el valor de tener capital catalítico. Y ahí llegamos al tema de la filantropía catalítica, en donde el capital se aporta con esperanza de que el capital sea retornado, pero no prioritariamente. Es capital consciente y concesionario, en donde yo lo que aspiro es o a favorecer y promocionar una solución a un problema social o busco efectivamente contribuir a una solución. Ese es el concepto del continuo de capital. No sé si quieres que paremos ahí y profundicemos sobre alguno de esos temas o alguno de esos conceptos. Pues ya son las 10, entonces si quieren las personas que se tengan que ir se pueden ir. Yo tengo unas 3 preguntas, yo creo que nos podríamos ir hasta las 10:10 por si quieren, entonces tendría 2 preguntas importantes. Eh, ¿Qué pasos crees tú que deben tomar las familias para transmitir efectivamente sus valores a las nuevas generaciones, asegurando que se mantengan como una brújula en la toma de decisiones patrimoniales? Mira, empieza por el tema más sencillo y más práctico de todos, y es incluir ese tema en todas las conversaciones. Es decir, uno muchas veces, eso que les hablaba ahorita de la desconexión de los distintos tipos de capital, aplica también en los procesos de toma de decisiones. Es muy frecuente que uno diga a nivel consejo familiar o lo que sea, sí, queremos hacer un planeta mejor, el medio ambiente, pero cuando estoy sentado en la junta de la compañía, ese tema ni siquiera llega a la junta. O cuando estoy tomando una decisión, no llega. Entonces, a veces es tan elemental como tenerlos como temas de conversación y criterios de discusión. Entonces, siempre hace uno la pregunta, yo hacía el análisis cuando hace uno una inversión, por ejemplo,
tú mides una serie de criterios, tú mides rentabilidad esperada, volatilidad, liquidez, mercado al que está expuesto, toda una cantidad de criterios financieros para tomar la decisión y deja a todos los demás por fuera. Cuando uno se empieza a preguntar y dice, bueno, empecemos por algo tan sencillo como que cada vez que tomemos una decisión, preguntémonos a nosotros mismos si el valor de la equidad que tanto promovemos en la familia está implícito en la decisión que está tomando. Entonces, hay una máxima que dicen los inversionistas de impacto y es que uno solo puede ser inversionista de impacto por accidente una vez, porque de ahí en adelante uno tiene que hacerlo intencional, explícito y medirlo. Entonces, mi sugerencia es, para empezar a incluir los valores de una manera práctica, es empezar a hablar de eso en todas las discusiones que haya sobre los componentes que integran el patrimonio familiar. Y a veces es cosas tan elementales como simplemente hacerse una pregunta. A veces es decir, tanto que hablamos nosotros de inclusión y estamos sentados aquí en la junta directiva y no hay una sola mujer, o no hay un solo indígena, o no hay un solo miembro de la tercera generación o de la primera. Entonces, empieza por hacerlo explícito y después empieza uno a medirlo y a ponerse esas métricas que hablábamos de los benchmarks o de las comparaciones. Hay un fenómeno que es maravilloso y he visto que es un gran motivador de este proceso, y es que cuando tú lo haces explícito y empiezas a medirlo, se te vuelve una obsesión superarlo. Entonces, si yo empiezo de una realidad que está relativamente bien, y eso lo hablamos tú y yo muchas veces, la razón del éxito de las empresas familiares es precisamente porque están haciendo las cosas bien, no solo desde el punto de vista de negocio, sino porque son buenos empleados, porque tratan bien a la gente, porque tienen prácticas responsables con su medio ambiente. Lo que pasa es que nunca lo han hecho explícito, sino era una manera de hacer negocios que le aprendimos al abuelo. Una manera de preservar los valores y principios es precisamente haciéndolo explícito. Es decir, oiga, mi abuelo siempre insistió mucho en que la gente tuviera suficiente tiempo de licencia de maternidad y de paternidad. Volvamos a eso una política de la empresa. Entonces, empezar por hacerlo explícito. Esa es la manera y medirlo. Tengo otra sobre el patrimonio familiar intangible. Eh, ¿Qué estrategias sugieres para gestionar el patrimonio emocional dentro de una familia, asegurando que los valores y tradiciones se mantengan a lo largo de generaciones, que eso lo hablamos al principio por ejemplo, la casa donde todos se reúnen y donde vives los ejemplos y no solo oyes sobre ellos, pero ¿cómo haces para realmente poner de manifiesto ese patrimonio emocional y tenerlo para que toda la familia vea que además existe y además trabajar sobre ello? ¿Qué recomendaciones nos das de eso? ¿Es una lista? ¿Cómo se hace? Otra vez, hay que volverlo lo más práctico y lo más accionable posible. Con los intangibles, por ejemplo, hay casos muy relevantes en la historia en donde familias que fueron sumamente solventes en un momento de la vida, hoy en día no lo son por la dinámica, no porque hayan hecho nada mal, sino porque la familia creció exponencialmente y pretender que haya un solo patrimonio familiar que nutra a la familia es inviable, pero esa familia, por ejemplo, tiene un apellido que es ampliamente reconocido y se vuelve el activo principal del patrimonio familiar. ¿Cómo hace uno para preservar y crecer esos intangibles? Haciéndole ver a cada uno de los miembros de la familia esa realidad. Es decir, mire, aquí en la cuarta generación todos tenemos que trabajar porque aquí nadie puede vivir de la renta. Entonces, tenemos un goodwill enorme, tenemos un apellido valiosísimo que se ha construido por generaciones y generaciones. Entonces, usted tiene la responsabilidad de no defraudarlo, pero además es una palanca enorme para su progreso, porque si su apellido es sinónimo de que usted es buena persona, pues ese es un activo que tiene que cultivar. Y eso empieza en la práctica, empieza por temas tan sencillos como, es decir, ¿cómo educo yo a mis hijos respecto a lo que representa ser parte de esta familia? ¿Cómo le transmito a mis hijos esa generosidad o ese respeto por los valores familiares? Y en eso
esos activos de disfrute que mencionabas tú se vuelven fundamentales porque al final del día, y por esotérico que suene, son los lugares donde se construyen las historias familiares que son lo que une a las familias. A las familias las unen mucho más los vínculos de afinidad que los de sangre. Y la única manera de construir vínculos de afinidad es construyendo historias compartidas. Lo que nos diferencia a mi hermano y a mí del resto de la humanidad conmigo es que yo sé una cantidad de historias que vivimos juntos y compartimos que nos hacen lo que somos. Y en la medida en que yo tengo más historias de esas, construyo esa afinidad. Y cuando esas historias están impregnadas y en muchísimos casos modeladas por los valores y los principios familiares, porque denotan cómo en un momento determinado una familia o un miembro de la familia reaccionó ante algo, se vuelve ese ejemplo vivo que hablábamos, que es la mejor manera de transmitir la enseñanza. Bueno, yo creo que con eso que acabas de decir, a muchos les ha llegado al alma, porque lo bonito cuando uno trabaja con empresas familiares es precisamente eso, es precisamente esa historia, ese orgullo, ese deseo de cambiar un país, ese deseo, como decía Roberto, de que todas estas familias tienen unos recursos económicos importantes y que tienen la libertad de realmente hacer un cambio y hacer un cambio importante que va de acuerdo a sus valores y el orgullo que eso se ve entre las siguientes generaciones que vienen detrás. Entonces, como siempre digo, el ser parte de una empresa familiar es un privilegio, el tener la oportunidad de hacer cambios y ser reconocido por algo que hicieron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, es de los regalos más grandes que uno tiene y cómo es importante manejar esa gestión patrimonial, como dice Roberto, no solamente con nuestros asesores a que haya un rendimiento económico, sino cómo podemos meter todos estos valores, todos estos principios, toda esta historia dentro de esta gestión patrimonial y hacer un mundo mejor. Es un privilegio. Entonces, gracias a todos por estar aquí, Roberto, gracias a ti. Y nos vemos ahora en noviembre con otro tema también muy interesante y ya planeamos los otros webinars del otro año. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia, y gracias a todos por la paciencia y la atención.